más adelante, vamos a tratar más adelante, pero antes vamos a escuchar las declaraciones que dio el congresista Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución. Este Congreso, a diferencia de los anteriores, ha hecho algo histórico, que es el control de la constitucionalidad y de los alcances que han tenido los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo. En ese sentido estoy muy orgulloso del trabajo realizado, no solamente por nuestra bancada, sino por las diferentes bancadas que forman parte del Parlamento. He escuchado algunas expresiones que me llaman la atención. El día de ayer no se han derogado 15 decretos legislativos, tampoco 14. Tenemos que hablar con precisión. Ayer se han derogado totalmente 2 decretos legislativos que estaban referidos a materia de salud, tema que no había sido delegado a el Poder Ejecutivo y que por lo tanto, y además que se consideró contravenían el derecho a la salud constitucionalmente reconocido. Los otros 13 decretos legislativos no han sido derogados, al contrario, han sido salvados. Y han sido salvados gracias a alguna modificación o alguna derogación de algún artículo en específico que considerábamos que sí excedía los alcances de la delegación de facultades que nosotros habíamos efectuado o que contravenían a la Constitución. Por ejemplo, han habido por lo menos 4 decretos legislativos en donde había problemas de tipicidad o de sanción. ¿Cómo explicar esto? En realidad, nuestra legislación dice que las infracciones y las sanciones tienen que ser claras. Todos nosotros tenemos derecho a saber cuándo cometemos una infracción y cuál es la consecuencia de esa infracción. Y eso tiene que estar establecido siempre en ley. El Poder Ejecutivo, haciendo desconocimiento de esto, pretendía establecerlo a través de reglamento, sin ninguna base, sin ningún parámetro. Hemos corregido esto. Hemos visto también otros 2 decretos legislativos al menos que vulneraban la ley de presupuesto. Y saben ustedes que nosotros no podemos delegar facultades en tema de presupuesto y el Ejecutivo menos legislar en materia de presupuesto. Entonces hemos tenido que retirar esas partes que corresponden. Hay algunos otros que vulneraban derechos constitucionales. Por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional se había previsto un dispositivo en donde podían pasar al retiro de manera discrecional a los policías, ¿sí?, sin mayor motivación de causa. Nosotros consideramos que eso evidentemente contraviene lo establecido por la Constitución. Y respecto al decreto legislativo 1323, permítame decirle que lo que se ha hecho es derogar un punto específico en donde se ha señalado de que el Ejecutivo no nos había solicitado de manera expresa las facultades para legislar en temas como, por ejemplo, el tema de identidad de género o de orientación sexual. Ayer me he quedado gratamente con una grata conclusión al observar que por lo menos Fuerza Popular, algunos congresistas de APP e incluso un congresista de Peruanos por el Cambio entendimos finalmente que la discusión era una discusión de forma. Ayer nadie ha discutido respecto a si estos alcances deben ser incorporados de manera expresa o no en la norma que regula la discriminación, sino que simplemente estábamos analizando si habíamos delegado facultades al Ejecutivo o no lo habíamos hecho. La declaración que va a dar a continuación es una declaración netamente personal, no de mi partido ni del grupo parlamentario. Conozco al señor Pablo de la Flor, tengo la mejor de las impresiones de él. Me parece interesante que haya asumido el cargo una persona que combina experiencia en el sector privado y en el sector público. Le deseo la mejor de las suertes al señor Pablo de la Flor, no solo por él, no solo porque, como digo, lo conozco y me parece una buena persona, competente, sino por el país, por los peruanos. Necesitamos que alguien agarre esa ley que fue generada como consecuencia de una iniciativa del Ejecutivo, mejorada en más de una veintena de temas por el Legislativo, y que la materialice, que la haga realidad. Tiene un gran reto, pero debe quedar claro también que va a encontrar un respaldo en el Parlamento siempre que decida hacer cosas que no vulneren nuestra Constitución y que sean en favor de todos los peruanos. Bien, ahí escuchábamos al presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres. Tenemos lo último de la información.